Muy buenas noches, mis hermanos. Gracias por apartar este tiempo para estudiar la fuente de vida que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te oro para que seas tú en medio de nosotros, Señor, porque tú has dicho que cuando hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú. Señor Jesús, ven y sé tú usándome y llegando a cada corazón que te esté necesitando en este momento. Habla a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a iniciar el estudio. El título del estudio hoy se llama Bienaventurados los que creen sin haber visto. Vamos a estudiar a Juan 20. Vamos a ver primero qué significa la palabra creer. Dice que la palabra creer, perdón, se me perdió, se me bajó esto aquí. Dice que la palabra creer, del verbo creer en griego, es cedere, es tener fe, pensar que es posible. Este viene del latín credere, perdón. Y cuando se evolucionó, pues se terminó diciendo creer, pero es pensar que es posible. O sea, usted cuando cree, piensa que es posible lo que usted está creyendo. Entonces, vamos un momentico y para reforzar esta idea, antes de iniciar el estudio y meternos de lleno en Juan 20, vámonos a Juan 7 del 1 al 9. Y dice, y después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea que nosotros podemos morirnos en cualquier momento, pero el Señor sabía cuál era su tiempo. Entonces el título de esta perícopa, de esta porción de la Biblia es La incredulidad de los hermanos de Jesús. Entonces ya vimos que creer significa que una cosa puede ser posible. Pero vamos a ver qué significa incredulidad. Incredulidad es la imposibilidad o reserva que tiene para creer en algo que no se ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Entonces, los hermanos de Jesús, en este caso, no podían creer porque no podían verlo ni ¿cómo se dice? Bueno, comprobarlo por un método, digamos, científico. Digamos que nos volamos del siglo cero al siglo XXI, donde había que hacer una tesis, a todo el mundo en el colegio nos enseñan, ¿no? Una tesis, una hipótesis, la comprobación de la tesis, todo ese cuento del método científico. Entonces, como estas personas no podían creer que era posible que este era el Hijo de Dios que había descendido del cielo, ¿eran qué? Incrédulos. No creían que eso era posible simplemente porque sus ojos no podían comprobarlo, porque sus sentidos no podían comprobarlo. Pero créame que no hay nada más real que el Señor Jesús en nuestra vida. Todavía 2021 años después, nosotros seguimos creyendo y viviendo. Por el nombre de Jesús estamos dispuestos a dar la vida si es necesario. Yo como siempre le digo, Jesús no quiere que nosotros muramos, Jesús quiere que usted viva para Él, que usted dé testimonio de que Él es verdad. Entonces, ahora vamos a entrar, antes de entrar, tengo dos versículos que son muy importantes para reforzar la idea. Y dice Marcos 16, del 12 al 13. Después apareció otra forma a dos de ellos que iban yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros y ni aún ellos creyeron. Y dice, no creyeron. Y estos eran los discípulos. Entonces dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Yo creo que si no estoy mal, este capítulo anterior era el camino de Maús, donde él se les apareció a sus discípulos y les hablaba y ellos ya estaban sin esperanza, diciendo, bueno, pero eres tú el único que no sabe lo que ha pasado aquí, que mataron a Jesús,
que decían que era el Hijo de Dios, y ellos iban todos por el camino, hasta que Jesús les abrió los ojos, les abrió las escrituras, pero ellos decían, ay, nuestro corazón ardía, pero no veíamos quién era. Entonces, después de esto, dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, acuérdense que ya Judas lo había traicionado, Jesús ya se presenta resucitado, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Entonces, el Señor le está diciendo, mire, ustedes no están creyendo, y los regaña. Dice, oiga, usted tiene el corazón duro. No le creyeron a María Magdalena, no le creyeron cuando me le aparecía a los discípulos, no están creyendo en todas mis promesas. Yo me pregunto, ¿será que ahora mismo a la iglesia del Señor Jesucristo, nos están pasando lo mismo, que a pesar de que estamos viendo señales, milagros, prodigios, cómo Dios se glorifica, cómo Dios hace su voluntad por encima de la nuestra, nosotros aún nos estamos rehusando a creer, a pesar de que todas las pruebas están dadas? Pues dice la palabra de Dios que el que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Es más, acabamos de leer al Señor Jesucristo que el que no crea está condenado. No es que usted se vaya a condenar, es que usted ya está condenado, ya usted nació muerto en sus delitos y pecados. Acuérdese que nosotros heredamos de los padres no solamente las cuentas bancarias, sino también se heredan las deudas. ¿Usted no sabía eso? Las deudas se heredan. Entonces, como nuestro primer padre pecó, o sea, el primer hombre pecó, Adán pecó por la desobediencia, y esa relación se cortó de Dios con el hombre. Entonces Dios tuvo que ser, no, perdón, no tuvo que ser, esto estaba ya planeado. Dios creó un plan para salvar al hombre, para volverle la comunión con el hombre, para volverle la comunicación con el hombre, y ese camino es a través de el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Perdón, que se está moviendo la mesa, no sé por qué. Bueno, en todo caso, el Señor Jesús les reprocha ese hecho. ¿Usted cree que ahora mismo el Señor, que lo ha sostenido todo este tiempo, porque llevamos más de un año de, ese así fue yo, perdón, con el dedo, más de un año de pandemia, a pesar de que hayamos pasado por muchas tribulaciones y por muchas cosas que quizás en nuestro entendimiento no nos da para comprender, que hayamos perdido seres queridos, que nuestras oraciones a veces es un no por respuesta, que estamos siendo probados y atribulados por Dios para afinar nuestra fe, para sacarnos las impurezas. Dios no lo ha dejado solo. Entonces, ¿cómo usted va a dudar de que ha sido la mano de Dios la que lo ha sostenido? Mire, en este momento muchos no están contando la historia. En este momento, ¿cuánta gente no amaneció con vida? Mire, en Colombia no hay camas ni siquiera en las UCI, en las unidades de cuidado intensivo. Aquí, por lo menos en Cartagena, ya no hay camas. ¿Y por qué? Porque las personas no han creído. Miren, nosotros estamos publicando en el grupo de intercesión oraciones, y el Señor nos está advirtiendo esto desde hace muchísimo tiempo, y la gente está diciendo, ay, ya, pero párenla, ¿cómo así? Oye, el Señor los está reprendiendo o nos está reprendiendo, y nosotros, en vez de volvernos a Dios, seguimos tercamente perseverando, perdón, pero perseverando en nuestra maldad. Yo quiero leer, antes de continuar con esto, un momento, Isaías 13, si no estoy mal, del versículo 6 en adelante. Dice, aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros y sus rostros de llama. He aquí,
el día de Jehová viene terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Lo mismo que está diciendo Jesús en Mateo 24. Y castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón. O sea, la mortandad que va a ser tan grande que la gente que quede viva va a ser muy preciosa. Usted no se va a poder comer el oro, mijo. No se lo va a poder comer. Preocúpese por lo importante. Dice, más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ustedes vieron ayer, creo que fue que en no sé qué país de asiático por allá, eh, un movimiento, pero no un temblor. Pues parece, pues si me informaron, fue que la línea del Ecuador se movió. Las palabras de Dios se están cumpliendo punto por punto. La tierra se está moviendo y terremotos. Miren, todo lo que el Señor Jesús nos está advirtiendo a través del profeta Isaías 700 años antes de que llegara la promesa del Salvador. Mire, hay más de 23.500 profecías de que el Señor Jesús iba a venir. Y hay el doble de que va a volver. Se cumplió la primera, no dude que se va a cumplir la segunda. Y sigue diciendo, y como gacela perseguida, como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado y que cualquiera por él será tomado, caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. ¿Está pasando? He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. ¿Se acuerdan? Bienaventuradas los que estén, hay de aquellas que estén criando en aquellos días. Babilonia, hermosura de los reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella. De generación en generación, ni se levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces, y saltarán cabras salvajes. Y en sus palacios aullarán hienas y chacales, y en sus casas de deleite cercano está el tiempo, y sus días no se alargarán. ¿Se acuerdan que el Señor le está diciendo esto a los hermanos que no creían en Él? Su tiempo en cualquier momento se acaba, su vida en cualquier momento se acaba, y el Señor nos está diciendo lo mismo. Estén advertidos, estén advertidos, estén advertidos, porque va a pasar. De hecho, ya está ocurriendo. Si usted lee atentamente todas estas profecías y las confronta con la palabra de Jesús y la confronta con Apocalipsis, que Apocalipsis quiere decir revelación. El Apocalipsis está hecho para la iglesia de Dios, y si usted no lo sabía, es el único libro que dictó Jesucristo. Dice, lea al inicio. Perdón si yo aquí, vamos a buscar un momento acá, cómo empieza Apocalipsis. Y es un libro que está hecho precisamente para que nosotros estemos advertidos de que estas cosas van a ocurrir. Dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, o sea, pronto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, ¿qué es el Apocalipsis? La revelación que Dios le dio a Jesucristo, y el Señor Jesucristo se la mandó a Juan a través de un ángel para nosotros, para que estuviéramos advertidos que estas cosas deben suceder pronto. Y si usted está pensando que esto es mentira, caramba. Mi querida prima Brenda, te amo mucho, gracias por estar conmigo aquí. Un abrazo en la distancia. Bueno, entonces
Mire, todo, absolutamente toda la palabra de Jesús se cumple. El Señor dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, que no nos coja sin en nosotros estar advertidos, sin estar preparados. Bueno, estoy siguiendo con el tema del estudio acerca de la incredulidad, porque el Señor Jesús regaña a sus discípulos y le dice, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué tienen ese corazón tan duro? Ustedes no se están dando cuenta que todas las señales se están dando, que todas las situaciones se están dando y ustedes en vez de volverse a mí, ponen el corazón, yo no voy a tener misericordia de ustedes. Dice en Juan 14, del versículo 12 al 14, de cierto os digo, o sea, yo les aseguro que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. ¿Se acuerda que acabamos de leer en el versículo de Juan 7, creo, que él dice, y a los que en mí creen, en mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre darán serpientes. O sea, usted tendrá toda autoridad sobre fuerza del enemigo. No se va a poner a agarrar una mapaná ni una mamba negra. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice en Apocalipsis 12:9. Y si tomaran cosa mortífera no les hará daño. Acuérdense, no hay agüero contra Israel ni brujería contra Jacob. A los hijos de Dios esas cosas no resbalan. Pero si usted no es hijo del Señor Jesús, obviamente que todas esas cosas llegan a usted, porque usted no es templo del Espíritu Santo, sino guarida de toda ave aborrecible, como dice en Apocalipsis, usted es guarida de demonios. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, ve su prima, ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo se molestó cuando encontró a los cambistas en el templo y hizo un azote de cuerdas y le volcó las mesas y las monedas y lo sacó, pero ¡bravo! Y dijo, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. La casa de mi padre se llama casa de oración. Entonces, estamos pervirtiendo totalmente la palabra de Dios y estamos pensando, esto no va a ocurrir, 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 jamás. Porque lo tienen engañado, porque el príncipe de este mundo le ciega el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Y Satanás sabe de qué lado uno cojea, no crea que no, claro que sí. ¿Que le tiene que pedir permiso a Dios para tocarlo? Sí, entienda, su fe y la mía va a estar siendo probada todo el tiempo, porque el Señor Jesús necesita que usted se perfeccione. Y usted se perfecciona con las pruebas, con las tribulaciones, a través de las dificultades. Mire lo que le dice a Pedro. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando iba a tocar a Job, el Señor se sentía orgulloso de su hijo. Si has visto a Job cómo me ama, dice Satanás, ay, cómo no te va a amar si tú lo proteges, pero tócalo para veas cómo te maldice en tu propia cara. Pero no me quiero salir del tema. El punto es que hoy nos vamos a centrar en lo que el Señor Jesús le reprocha a sus discípulos, la incredulidad. Entonces, volvamos al concepto, creer es tener ¿cómo es que dije? La certeza de que puede ser posible, y la incredulidad es aquella que usted no acepta algo simplemente porque no lo pueden constatar con estos sentidos que usted tiene en la carne, sin el método científico. Entonces, vamos a iniciar el estudio con Juan 20. Entonces, vamos a iniciar desde el versículo. Bueno, vamos a iniciar desde el 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Estamos en Juan 20. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, porque aún no habían entendido la escritura de que era necesario de que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los tuyos. Ellos allá habían visto, pero no creían. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mire, a veces nosotros tenemos a Jesús al frente de nuestras narices. Lo tenemos aquí, pero no somos capaces de reconocerlo. Nosotros somos como ese pueblo que no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda, porque estamos ciegos sin la luz del mundo. Si usted no cree que Jesucristo resucitó, vana es su fe. Como dice Pablo, somos los más miserables, los más dignos de misericordia si Jesucristo no resucitó entre los muertos. Imagínense, ni disfruta esta vida ni la otra. Y usted está dando su vida por una mentira. Entonces, volvamos al texto. Dice: y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviendo ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? ¿Ustedes se imaginan esa emoción de María cuando lo vio resucitado? ¡Wow! Tremendo, se cumplió, porque ellos estaban todos descorazonados. Mire, cuando nosotros, el Señor Jesús nos mete en las pruebas y en las tribulaciones, nosotros nos descorazonamos porque somos así, el Señor lo sabe, chiquitico, nuestro corazón se arruga, ya se acabó todo, ya aquí no hay nada que hacer, y de repente llega Jesús y dice: aquí estoy yo, aquí está tu papá, aquí está tu amigo, aquí está tu hermano, aquí está tu padre, aquí está tu consejero, tu médico, aquí está tu esposo. El Señor Jesús es todo. El Señor Jesús, imagínense qué alegría para María saber. Amén, sí, carecían de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca tiene que creer que le hay, y aquel hombre que duda pues no recibe nada del Señor. Usted se puede pasar todo el día hablando carreta, como dice el Señor: no crean, no hagan como ellos, que creen por sus muchas palabrerías van a ser escuchados. El Señor mira qué es lo que hay en el corazón de cada uno, por eso nos prueba y se lee la palabra. Por eso te afligí y te llevé al desierto y te hice tener hambre, para ver qué había para ver qué había en tu corazón, si habías de obedecer o no mis mandamientos. Mire, cuando estamos en la prueba se ve quién es quién. Ahí es que saca uno la casta. A ver de qué está hecho usted. Si usted está hecho de mantequilla o si usted es templado como el hierro, porque el Señor hierro con hierro abusa. Y estamos preparados. Yo espero estar preparada para ese día en que mi fe no desmaye. Lo mismo que la de ustedes. Que el Espíritu Santo, que es el que nos sostenga, sea Él levantándonos en el camino. No se preocupe si se cae. 7 veces se cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Mientras usted permanezca en el camino, hay promesa que por torpe que seamos, no saldremos del camino. El Señor Jesús no nos va a abandonar. Él no incumple su palabra, no como nosotros. Con día nos levantamos con el pie izquierdo, después con el pie derecho. Es las palabras de Jesús. Yo me imagino este momento y me emociono cuando María lo ve y dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Bueno, yo primero quiero aclarar algo que me parece muy, muy, muy bonito. Ese no me toques no es no me toques, sino: oye, suéltame, porque María cogió y lo abrazó, y Señor, y dice: suéltame, María, suéltame. Ve,
bien y di que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué el Señor Jesús dice que el Padre es mayor que Él? Porque Él se rebajó, se hizo obediente, se hizo carne y obviamente como era carne, el Padre es superior. Y hay cosas que Jesús no sabe, ¿no? Es que cuando Él habla le dice, cuando le preguntan cuándo va a ser el fin, Él dice, mira que nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente el Padre. ¿Ustedes oyeron esa historia ahora que hubo un pastor en Barranquilla? Yo me enteré, qué vergüenza, que cogió y dijo que ya venía Jesucristo y empezó a quitarle los bienes a todos los hermanitos bobos, que el simple todo lo cree. Oye, usted no puede tener una fe sin el entendimiento, porque se va a perder, se va a condenar. ¿No es que lo están llevando a eso? Entonces, este pastor, no sé si pastor, pero de cabras, no sé, lobo disfrazado de oveja, cogió y le quitó todo el dinero a su congregación y se fue con una de las fieles. Y si te vi, no me acuerdo. ¿Y de quién fue la culpa? Pues de ellos que fueron unos bobos que pusieron sus ojos en los hombres y no en la palabra de Jesús, porque el Señor Jesús dice, escudriña las escrituras y tú sabrás si yo lo que estoy hablando es verdad o es mentira. Entonces, prosigamos. Es que yo me emociono porque yo me imagino el día que el Señor venga. Para uno va a ser un día de horror, de espanto, de indignación, como lo vimos, día de juego horrible. Pero para los que estemos esperándolo, a decir, ay, Señor, al fin viniste, viniste, Señor. O muramos y el Señor esté allá. Hay una promesa hermosa y es que Él dice que Él mismo se ceñirá y nos servirá, nos sentará a la mesa, aquel al que venza, al que venza, al que venciere, al que permanezca hasta el fin. Si usted decidió entrar en este camino, tiene que permanecer hasta el fin. Esto no se acaba nunca y vamos a estar conociendo a Dios por la eternidad. Así que cualquiera que diga que se la sabe todas, salga corriendo. Yo estaba riéndome yo con una amiga, mi querida Eli, que estaba diciéndome que yo cuando tengo una idea en la cabeza y pintaba un caballo todo elegante, todo bonito, y cuando la quiero expresar, entonces había un burrito así todo. Y entonces yo me reí y le contesté, pues no te preocupes que yo en un estudio le maté 18 hijos a Job. Pues a todos nos pasa, y ella me dijo, a todos tenemos equivocaciones, somos humanos, pero ¿sabes qué es lo importante? La palabra de Dios. Esa sí es verdad, puede que usted no tenga una enciclopedia en la cabeza, pero el Espíritu Santo le va a dar que hablar. Obvio, yo le digo, estudie. Pero entonces la gente se centra en estos detalles y empieza a criticar a los que están haciendo. Entonces, ¿se acuerdan cuando Juan, que le decían el hijo del trueno, y su hermano le dijeron, Señor, mira que ahí hay alguien de los que estaban con nosotros que están predicando también de ti y echando demonios? Creo que le dicen, mandamos a que caiga fuego del cielo sobre ellos. El Señor le dice, no, no, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Déjenlo que contra mí no es, está conmigo. Deje que sus hermanos hagan como quieran. Deje que las personas vivan una vida de fe. Entonces, ¿qué significa la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Si usted está atado por el pecado, si usted no puede mover ni un dedo porque todo el mundo lo señala y vos usted que se come el cuento, porque ¿sabe quién es el acusador de nuestros hermanos? Satanás. Porque el Señor prometió coger todos nuestros pecados, echarlos al fondo del mar y olvidarse y nunca más acordarse de ellos. Usted es bobo si usted se le recuerda. Si usted tiene una deuda en una tienda, en un banco, lo que sea, aquí le dicen Credit Marlboro, como donde van anotando la lista en la tienda, y llega alguien y le dice, bueno, ya yo pagué, y le rompe cartoncito, supongamos, o es un banco que lo tiene enloquecido llamándolo a toda hora. ¿Usted va a ser tan bobo de llamar al banco a recordarle que usted tiene una deuda? No, eso ya se fue. Entonces es el trabajo de Satanás, el trabajo de muchos, créame, recordarle su pecado. Pero cuando sea así, usted sepa que usted es libre, porque usted ante Dios, en el nombre de Jesús, el Señor Jesús lo mira como si usted nunca hubiera pecado. Esa es la libertad. Y que todos los días son nuevas sus misericordias. Y no se preocupe, que en este camino vamos entrenándonos unos a otros. Lo que no se puede vivir es una vida de fe, una vida de fe solo. Eso no se puede. Eso es mentira de que yo estoy solo aquí en mi casa. No. El Señor nos manda a congregarnos, porque si no, cuando nos caemos, ¿quién nos levanta? Yo le doy gracias a Dios por la familia que me ha regalado, tanto la de la sangre como mis hermanos en el espíritu.
No saben cuánto me han animado, cuánto me han sostenido cuando yo he estado llorando. Cuando ellos me han necesitado, pues ahí hemos estado los unos a los otros porque entendemos que somos uno solo y que no importa si usted es de una religión o de una denominación, todos somos hermanos y todos el Señor nos ama por igual, no se crea tan especial. Hay gente que dice, ay, a mi Dios me ama tanto que me hizo esto. Pues claro que lo ama, pero no se crea que usted es el súper, porque de Dios el Señor Jesucristo y el Señor lo ama, pero mientras usted esté permaneciendo en su amor, eso lo estudiamos ayer. Mientras tanto, no te conozco, aléjate de mí, maldito hacedor de maldad. Bueno, hoy no lo vine a maldecir, hoy vine a hablarle del gozo de la venida del Señor. Y le dijo, bueno, entonces ya fue donde María Magdalena y seguimos en Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, miren, está en un lugar cerrado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiesen los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieres les son retenidos. Ahora yo le pregunto una cosa. Bueno, aquí pasa algo espectacular. Jesús se aparece en una cosa donde no había nada, estaban escondidos porque estaban siendo perseguidos. ¿Usted cree que la iglesia está perseguida desde ahora? No, desde siempre, desde siempre. Han sido perseguidos de una manera terrible, los desollaron, los quemaron vivos, los descuartizaron, en fin. Entonces, el Señor Jesús viene y se presenta y le dice, oye, yo no soy un fantasma, tócame, mírame, toca mi costado, aquí estoy yo. Y les dice algo muy importante, reciban el Espíritu Santo. Esa era la promesa del Padre. Y les dice, a quien ustedes les retengan los pecados, les serán retenidos, y a los que se los liberen, les serán liberados. Y todo el mundo piensa que esto es un poder que tiene, pues, qué sé yo, las personas especiales. No, ese poder lo tiene usted. ¿Por qué? Porque usted es el que decide retener el pecado en su corazón. Digamos, usted tiene un resentimiento con alguien, el Señor lo está mandando perdonar. Pero si usted no perdona, mi querido hermano, Jesús tampoco lo va a perdonar a usted, entonces usted queda atado ahí. Entonces, si usted retiene, volvamos a leer el texto. Dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Entonces, usted está reteniendo los pecados, usted está reteniendo el odio que de pronto su hermano hizo algo en contra de usted y usted lo está odiando en vez de estar perdonándolo, usted está reteniéndolo, lo está atándolo. Pero usted va, mire lo que dice el Señor Jesucristo, le dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú, ve tú. No si tú tienes algo en contra de tu hermano. ¿Se dan cuenta que los paradigmas que nos vino a traer el Señor Jesucristo son totalmente más altos que la ley, más altos que cualquier hombre, más altos que cualquier filosofía? Y son bien difíciles para aquellos que no creen en un reino divino, en un reino que no es de este mundo, porque prefieren su orgullo y un falso Dios que arrodillarse y postrarse y decir, Señor Jesús, tú tienes la razón. Porque Él dijo, el que quiera ser el mayor, que sea el menor. El que quiera ser exaltado, que se humille. El que quiera ser, no sé, sirva a sus hermanos. Hay un dicho bien cierto que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir, porque el Señor en Lucas 1:72 dice que nosotros fuimos liberados para que le sirviéramos en santidad todos los días de nuestra vida. Ahora entienda, estamos en el mundo, el Señor no quiere que usted se salga del mundo, el Señor quiere que usted haga la obra aquí en el mundo. Por eso nosotros cada vez que oramos el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y en la tierra le toca a usted y a mí hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Imagínense, Tomás había visto milagro, el Señor Jesús le había advertido y todavía dice, ¿sabe qué? Yo no creo. Hay gente que tercamente dice, no creo, no creo y no creo. Pues sepa usted que usted no está rechazando a Jesús, lo que lo rechazan ustedes, no lo rechazan ustedes, sino que me rechazan a mí y al Padre a quien envió. Así que no se descorazone si alguien lo insulta, si alguien no le cree, si alguien le dice, el cuento no es con usted, usted haga lo que le toca y espere recompensa. Dice, y luego de nuevo dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces usted está viendo qué bienaventuranza tan grande tiene usted. Usted puede creer sin haber visto. ¿Usted por qué puede creer? Porque usted siente, usted está vivo. Yo aquí tengo un abanico que me está soplando delicioso y aunque yo no veo el viento, es tan real como el mismo calor que hace aquí, como el mismo que hace Lorica Brenda. Bueno, de pronto ya hace más, pero es real. Y el hecho de que usted no lo pueda comprobar no quiere decir que no sea real. La vida de fe se vive, mis hermanos. Y uno no puede vivir una vida de fe prestada. No puede salvarse por las obras de otro. Eso es falso. Cada uno va a tener que responder por sus propias obras. Sigamos para terminar el estudio. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, no se preocupe si ahí no están todos los misterios del mundo revelados. Lo que está allí es suficiente para su salvación y créale a Jesús. Crea sin haber visto, porque usted será muy afortunado, usted será bendecido. Usted si se acoge a esa bienaventuranza, su vida va a cambiar. Yo no le estoy prometiendo el valor, estoy prometiendo que su vida va a ser maravillosa, que su vida va a tener un propósito, que usted le va a amanecer el sol de justicia y que usted no va a tener que tener miedo ni a la muerte ni cuando venga el Señor. Porque entonces el Señor vendrá por su esposa, que es su iglesia. Una esposa que Él se habrá preparado sin mancha y sin arruga para presentársela a sí mismo. Que no se usted hallado como la ramera. Acuérdese, hay una esposa fiel y una ramera. Una que se vende por plata, que se vende por plata, que se vende por dinero, que pervierte el evangelio. Esperemos que ninguno de nosotros caiga en el engaño, porque mire que el que esté firme no vea que resbale. Por eso hay que permanecer creyendo, no en las locuras de nuestra cabeza, no en lo que diga cualquiera, llámese como se llame, ni siquiera lo que diga yo no tengo ninguna autoridad. La autoridad la tiene la palabra del Señor Jesucristo. Así que, como dice en el Antiguo Testamento, decídase, decídase cuál es Dios, si Baal o este. Y a cualquiera que usted elija, sígalo fielmente, porque en esta guerra no se puede estar en los dos bandos. Siempre va a haber un final y esperemos que ese final sea dichoso para todos aquellos que hemos creído y que el Señor nos ayude a perseverar firmes hasta el fin, hasta su venida. Bendiciones, mil abrazos, los amo mucho y si Dios permite, a los que no nos podemos ver y si me muero antes, los espero en el paraíso. Un beso y si Dios viene primero, pues pasaremos por juicio. Abrazos, sueños tranquilos, sueños bonitos, el Señor les hable, el Señor los guíe, el Espíritu Santo mora en ustedes, Él les envía ángeles que los ayuden y los saquen ahora mismo de toda dificultad. Reciban el milagro que su corazón está pidiendo. Amén.